Hay ideas que cuando llegan a las manos de una persona, bueno, de cualquiera, la verdad, te obligan a detenerte por completo. Conceptos que sacuden los cimientos de lo que la sociedad considera real. Totalmente. Y hoy vamos a adentrarnos en una de esas ideas. Vamos a hablar de la posibilidad. Y hay que subrayar esa palabra, posibilidad. Claro, es clave. La posibilidad de que cada ser humano tenga la capacidad literal de ser un hacedor de milagros. Y al leer el material de esta inmersión profunda, la sensación que tengo yo como entusiasta de estos temas es, pues, una mezcla fascinante de asombro absoluto y, a ver, un vértigo tremendo también. Normal, da mucho vértigo. Es que la promesa de ir más allá de la realidad tangible y entrar en lo que se define como una realidad mágica suena increíble. Pero claro, la mente crítica salta y se pregunta, ¿es esto real? Ya, la duda eterna. ¿Milagros cotidianos? ¿O estamos ante una ilusión muy reconfortante diseñada, no sé, para hacernos sentir mejor frente a la crudeza del mundo? Esa es la exploración que nos espera hoy. Pues fíjate, es el punto de partida perfecto para esta exploración. Para quienes se unen a este análisis, nuestro mapa de ruta hoy es el libro Tus zonas mágicas. Un clásico. Sí, publicado en 1992 por el doctor Wayne Wobbe Dyer. Y a ver, para entender la magnitud de lo que plantea aquí, hay que poner a este autor en contexto desde un punto de vista más analítico. Claro, porque no salió de la nada. Exacto. La inmensa mayoría de la gente lo conoce por su obra cumbre anterior, Tus zonas erróneas, que, bueno, fue un éxito de ventas brutal en todo el mundo. Sí, ese libro estaba en las estanterías de casi todas las casas en los años 80 y 90. Y aquel texto estaba firmemente anclado en la psicología humanista de Abraham Maslow. Para que se entienda sin jerga académica, la psicología humanista se considera el cuarto paradigma. Vale. Es decir, primero tuvimos a Freud, diciendo que todo viene de traumas del inconsciente. Ujú. Luego el conductismo, que nos veía casi como mecanismos reaccionando a estímulos. Y después la teoría cognitiva, muy centrada en cómo procesamos la información. Vale. ¿Y qué aportó el cuarto paradigma de Maslow en ese momento exacto? Pues que en lugar de centrarse en la enfermedad mental, se enfocó en el potencial humano. Su objetivo era ayudar a la persona a superar miedos cotidianos, la culpa, las preocupaciones. En definitiva, alcanzar una normalidad psicológica saludable. Ya. Pero claro, con Tus zonas mágicas, Dyer da un giro radical. Menudo salto, la verdad. Ya no le interesa simplemente que el individuo funcione bien en la sociedad o viva sin ansiedad. Su objetivo ahora, y aquí como analista me parece fascinante, es romper absolutamente todos los límites y entrar de lleno en el terreno de la espiritualidad profunda y el misticismo. Y ahí es donde entra esa dualidad que da título a la obra, realidad y magia. Son dos palabras que, si lo pensamos fríamente, parecen repelerse. Sí, como agua y aceite. De hecho, en las fuentes se menciona al célebre mago Houdini, quien afirmaba que a la magia se llega a través de la ilusión, del humo y los espejos. Ujú, el truco. Exacto, el truco. Sin embargo, el propio Houdini experimentó más tarde resultados que él mismo catalogó como realidad mágica, cosas que eran inexplicables incluso desde la óptica del ilusionismo más técnico. Y esa es precisamente la brecha conceptual que Dyer intenta cruzar en este trabajo. Pero aquí viene mi gran dilema existencial de hoy. Porque al leer todo esto sobre trascender el mundo físico, una parte de mí quiere dar ese salto de fe y decir, venga, confío, soy un ser espiritual. Claro, la parte emocional tira mucho. Pero desde una postura más analítica y aterrizada, ¿cómo sabemos que no es un autoengaño monumental? O sea, ¿cómo se distingue un milagro genuino de simplemente ver lo que uno quiere ver? Esa es la pregunta central. Y la forma en que el autor resuelve esa aparente paradoja tiene mucha miga. Propone que para comprenderlo hay que dejar de entender la palabra milagro como un truco de magia. Menos mal. No estamos hablando de transformar agua en vino o sacar un conejo de una chistera para impresionar a un público. Menos mal, digo, porque ya me veía buscando una varita por internet para practicar. Nada de varitas. El milagro, en este marco clínico y espiritual, es un despertar de la conciencia, es un refinamiento de la percepción interna. Y aquí introduce un concepto fundamental que marca el paso del simple creer al verdadero saber. Esa distinción es clave. Dyer utiliza una analogía fantástica para aterrizar esta idea abstracta en la pura experiencia física, la de montar en bicicleta. Vamos a ver, es una analogía visualmente muy potente, pero claro, montar en bicicleta responde a la memoria muscular.
¿Cómo trasladamos esa memoria física, que está en las neuronas, en los músculos, a algo tan etéreo como crear un milagro en la vida diaria? Ahí está la clave de su argumento. Pensemos en lo que ocurre interiormente, cuando alguien aprende a montar en bicicleta, y pasan meses o años sin tocar una. Al volver a subirse, no se dice a sí mismo, creo firmemente que puedo mantener el equilibrio. No, claro, no te pones a rezar para no caerte. Exacto. No hay una creencia forzada, ni dices, deseo con todas mis fuerzas no caerme. Hay un conocimiento interior profundo, lo que en inglés denominan knowing. Te subes, pedaleas y el cuerpo simplemente sabe hacerlo. Ostras. No hay dudas, ni hay esfuerzo cognitivo constante para mantener el manillar recto. Entiendo, o sea, no te estás autoconvenciendo de nada. Eso es. Según la tesis del libro, los verdaderos milagros operan desde ese lugar exacto de certeza absoluta. No surgen del deseo desesperado de que algo ocurra, ni de repetir 1000 veces yo creo frente al espejo. Ya, el pensamiento mágico superficial. Exactamente. Surgen de un estado de conocimiento inquebrantable, una zona silenciosa en la mente donde sencillamente se da por hecho. Fíjate que pensar en vivir desde ese lugar de certeza resulta casi, no sé, un alivio monumental, porque reflexionando sobre esto es evidente lo agotador que es nuestro modo de vida habitual. Es muy destructivo, sí. Estamos inmersos en esa agresividad competitiva constante, una herencia del siglo XX que sigue muy viva, donde toda la atención está en la recompensa o en evitar el sufrimiento a toda costa. Luchamos, nos desgastamos, exigimos que las cosas salgan como queremos. Se vive obsesionado con la meta, olvidando por completo el proceso. Exacto. Y la propuesta de abandonar esa lucha continua para vivir con un propósito incondicional, soltar esa necesidad de control y simplemente actuar desde el dar, sin estar mirando de reojo la recompensa, bueno, suena maravilloso. Pero me imagino que soltar el control del ego es la parte más difícil de toda esta ecuación, ¿no? Es la trampa en la que cae casi todo el mundo al adentrarse en la espiritualidad. Y Dyer tiene la honestidad de ilustrarlo con una anécdota personal que le ocurrió en Hawái, que refleja perfectamente ese pulso entre el ego y el universo. Cuenta, porque esa historia tiene tela y me parece muy representativa de lo que nos pasa a todos. Resulta que Dyer tenía la costumbre de meditar todas las mañanas bajo un inmenso y hermoso árbol hawaiano en flor. En ese momento él estaba empezando a experimentar este despertar espiritual del que hablábamos. Y claro, su ego quiso una prueba palpable. Ay, el ego siempre pidiendo recibos. Totalmente. Miró una flor específica en una rama alta y pensó con toda la fuerza de su mente, si este poder interior es real, si la magia existe de verdad, haré que esa flor caiga exactamente en la palma de mi mano, solo con la fuerza de mi pensamiento. Intentando forzar el milagro para sentirse como una especie de superhéroe espiritual, ¿no? Quería que el universo le rindiera cuentas. Tal cual, quería validar su propio poder. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada, me imagino. Que la flor no se movió un solo milímetro. Menudo baño de realidad. Fue un punto de inflexión. Dyer analizó críticamente la situación y se dio cuenta de que exigir un milagro para demostrar la existencia de lo divino o para engordar el orgullo humano es un ejercicio inútil. Claro. La realidad mágica no es un juguete para que juguemos a ser dioses controladores. Mientras hubiera insistencia, tensión y esa exigencia de demuéstrame que esto funciona, el milagro estaría totalmente bloqueado. ¿Y hubo algún desenlace con la flor o se quedó ahí la cosa? Lo hubo, pero solo cuando desistió. Cuando soltó esa necesidad imperiosa de controlar la materia y simplemente se entregó al momento, la flor, de forma natural, cayó en su mano. ¡Qué barbaridad! La moraleja que extrae es muy profunda. El flujo del universo ya es perfecto. Intentar forzarlo desde nuestra necesidad de control es ignorar su verdadera naturaleza. Requiere entrega absoluta. Y supongo que esa necesidad de control viene precisamente de lo condicionados que estamos desde pequeños, lo cual nos lleva a chocar de frente con lo que el libro denomina la gran mentira. Un concepto durísimo. Y admito que al llegar a esta parte del material, la cabeza me dio un par de vueltas, porque desmonta una a una todas las excusas que usamos a diario. Es una de las partes más confrontativas del texto, sin duda. La gran mentira, según la estructura que plantea el autor, es esa creencia social que tenemos grabada a fuego de que estamos irremediablemente limitados por nuestra herencia biológica o nuestra historia personal. Las típicas frases de «yo es que soy así de irascible, ¿qué le voy a hacer?»
O en mi familia todos somos muy nerviosos, lo llevo en el ADN. Esas mismas. Y desde una perspectiva crítica, uno podría preguntarse, al rechazar estas limitaciones físicas y genéticas, ¿no está proponiendo Dyer una especie de escapismo, una huida de la realidad científica y médica? Es la duda más lógica. Suena un poco a mirar hacia otro lado cuando hay un problema real y tangible enfrente. Podría parecerlo, pero su respuesta es tajante. No es huir de la realidad, es asumir una responsabilidad radical sobre la propia existencia, sin resquicios para las excusas. Su tesis sostiene que la mente invisible, el campo del pensamiento y la conciencia, rige a la materia visible y no al revés. Ostras, claro. Por lo tanto, aferrarse a la genética o al pasado traumático como excusa inamovible para no cambiar es, básicamente, ceder el mando de la propia vida a elementos externos. O sea, dejar que el cuerpo o el pasado conduzcan el coche. Lo que me causó ese vértigo del que hablaba al principio es el cambio de perspectiva que propone para desarmar esa mentira. Es darle la vuelta a la tortilla de nuestra propia identidad. Totalmente. Porque tradicionalmente la cultura nos enseña que somos entidades de carne y hueso, seres biológicos que, bueno, si hay suerte y meditamos un poco, igual tienen una experiencia espiritual de vez en cuando. Y la propuesta aquí es exactamente la contraria. Claro, nos pide que nos reconozcamos primordialmente como seres espirituales, infinitos, que simplemente están teniendo de forma temporal una experiencia humana. Darse cuenta de la magnitud de esto es brutal. Lo es. Si realmente la mente gobierna la materia, significa que no somos víctimas de las circunstancias, no somos hojas arrastradas por el viento, somos los arquitectos. Y ese nivel de responsabilidad puede imponer mucho respeto, pero también tiene aplicaciones maravillosamente directas en el día a día. Porque, a ver, el texto no deja esto en el aire como una filosofía abstracta de salón. Menos mal. Establece un puente muy bien estructurado hacia la vida cotidiana, dividiendo cómo aplicar esta magia en áreas muy prácticas: las relaciones personales, la prosperidad y la salud física. Empecemos por las relaciones. Porque lidiar con la mente invisible en soledad está muy bien, pero la prueba de fuego llega cuando tienes que lidiar con un compañero de trabajo difícil o un familiar complicado. ¿Cómo se aplica todo esto al roce diario con otras personas? Para abordarlo, Dyer acude a una cita fascinante de Albert Einstein, un físico teórico, alguien nada sospechoso de esoterismo sin base. Desde luego que no. Einstein sostenía que la separación que sentimos respecto a otros seres humanos es, en sus propias palabras, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Es decir, que vernos como entidades totalmente separadas, compitiendo entre sí, es un fallo de nuestra percepción básica. Exacto. Si operamos desde la nueva premisa de que todos compartimos esa raíz espiritual, esa ilusión de separación y de enemistad empieza a desvanecerse. Y para ilustrar cómo se materializa esta conexión en la práctica, Dyer utiliza un modelo precioso: el amor incondicional de una madre. Ese ejemplo aterriza muy bien el concepto. Porque una madre no necesita asistir a seminarios de liderazgo emocional para aprender a amar a su bebé recién nacido. No le hace falta en absoluto. Da incondicionalmente, sacrificando horas de sueño, energía y comodidad, sin exigirle al bebé que le devuelva el favor. Claro, no hay un contrato firmado. Opera desde el dar puro, sin la balanza de yo te doy esto, tú me das lo otro. El famoso toma y daca en el que caemos siempre. El libro invita a intentar aplicar ese nivel de entrega a todas las relaciones. Me llamó muchísimo la atención cómo el autor describe la relación con su propia esposa bajo esta nueva óptica. Decidió empezar a verla como un regalo en su vida. ¡Qué bonito! Una presencia hermosa sin deudas, sin exigirle que se comportara de cierta manera para hacerle feliz a él. Es la transición de un apego que siempre quiere poseer y moldear al otro a una apreciación espiritual que solo quiere disfrutar de su existencia. Y al eliminar la expectativa y esa sensación de propiedad, lo que antes era fricción garantizada se convierte en fluidez. Pero claro, llevar esto a las relaciones cercanas ya es un reto inmenso. Y ya si hablamos de llevar este dominio de la mente al terreno del propio cuerpo físico, eso me parece otro nivel de complejidad. Sí, ahí la cosa se pone seria. ¿Cómo cruzamos la frontera entre no enfadarme con alguien y alterar mi propia salud o resistencia física? Aquí es donde la conexión entre la mente invisible y la materia se vuelve más innegable en la obra. El autor cita a William Shakespeare, que decía: «Nuestros cuerpos son nuestros jardines, y de ellos nuestra voluntad es el jardinero». Qué gran cita.
Es una metáfora brillante para explicar que nuestro estado físico actual es en gran medida el resultado del cultivo mental constante que hemos estado haciendo. Vale, pero pongamos un ejemplo extremo. Una cosa es evitar un dolor de estómago por nervios y otra muy distinta es superar un límite físico infranqueable. Pues fíjate en la anécdota del partido de tenis que narra en el libro, porque ilustra a la perfección cómo opera ese jardinero bajo una presión extrema. Resulta que Dyer estaba jugando un torneo bajo un sol abrasador. Iba perdiendo 5-0 en el tercer set. Claro, a 40 grados a la sombra y con ese marcador, lo de alcanzar la iluminación suena mucho más apetecible que seguir corriendo tras la pelota, sinceramente. Yo me iría a la sombra. Cualquiera habría tirado la raqueta y se habría ido a tomar algo. Estaba exhausto al borde del colapso físico. Pero en ese cambio de pista, en lugar de dejarse arrastrar por la queja o la rendición, decidió cambiar radicalmente su estado de consciencia. Se sentó, cerró los ojos y se desentendió por completo del entorno físico. ¿Y qué hizo? Innodó el calor por arte de magia. Olvidó el calor, olvidó el marcador humillante, olvidó incluso quién era el oponente que tenía enfrente. Empezó a repetir un mantra mentalmente y entró en lo que se conoce como estado alfa cerebral. Que para que nadie se pierda con los términos, no es un trance místico de película, ¿verdad? No, para nada. Es ese estado de relajación profunda pero alerta que todos experimentamos de forma natural justo antes de quedarnos dormidos o al despertar. ¿Vale? Cuando estás como flotando, pero consciente. Exacto. Las ondas cerebrales se ralentizan, la voz crítica que te dice no puedo más se apaga y el cuerpo entra en una especie de modo instintivo puro. ¿Y el resultado al volver a la pista? Una remontada de manual que parecía imposible. Ganó 7 juegos seguidos sin apenas cometer un error. Madre mía. Entró en un estado de flujo absoluto, esa gracia donde sentía que podía devolver cualquier pelota sin el menor esfuerzo físico, como si los músculos no pesaran. Escuchar algo así te hace pensar en la inmensa cantidad de zancadillas que nos ponemos a nosotros mismos cada día. Nuestra narrativa interna está plagada de pensamientos de carencia. Hoy me duele todo, no tengo energía, estoy demasiado mayor para intentar esto. Y el cuerpo obedece. Y fíjate que las fuentes mencionan un dato biológico para respaldar esta idea del jardinero, y me pareció alucinante cómo lo hila. El concepto de la renovación celular. Sí. Explica que el cuerpo humano no es algo estático de por vida, está en un proceso constante de renovación. Células que mueren y células nuevas que nacen sin parar. Físicamente no somos la misma persona que éramos hace 10 años, literalmente hemos cambiado de envoltorio. Es un dato médico incontestable. Entonces, la pregunta lógica es, si el cuerpo tiene esta maquinaria asombrosa de renovación total, ¿por qué seguimos padeciendo las mismas dolencias crónicas o aferrándonos a identidades físicas limitantes del pasado? La respuesta que da es que el plano de construcción sigue siendo exactamente el mismo. Claro. Si la mente invisible, que es el arquitecto, sigue enviando mensajes de carencia, enfermedad o vejez, las células nuevas que nacen simplemente replican los errores del pasado basándose en esas instrucciones. Es como imprimir el mismo documento con faltas de ortografía una y otra vez, solo que en folios nuevos. ¡Qué buena analogía! Por eso, Dyer lanza una afirmación que debería ser un mantra. Cualquier cosa lograda por otro ser humano está dentro del campo de posibilidad de todos los demás. Si alguien en algún lugar ha logrado curarse de algo aparentemente imposible o ha alcanzado un hito físico extraordinario, la ley universal que permitió ese milagro está disponible. No es un privilegio genético, es una ley accesible. Y esa es la piedra angular de toda la aplicación práctica. Si logramos entender que las leyes de la biología están subordinadas a la voluntad de una mente conectada con su verdadero propósito, las posibilidades dejan de ser lineales. Totalmente. Lo que hace esta obra es construir una vía metódica para pasar de la resistencia mental al flujo puro. No se pide abandonar la sociedad e irse a una cueva, sino reordenar la realidad desde dentro. Poner al espíritu al volante y dejar que el cuerpo físico viaje como el pasajero, disfrutando del trayecto bajo una guía mucho más sabia. Haciendo un balance emocional de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, la verdad es que deja una sensación de muchísima paz. Es una invitación a dejar de ver nuestro propio universo interior como un campo de batalla lleno de ansiedades y barreras y empezar a verlo como un refugio ilimitado. Sin duda. Hay una cita en el libro extraída del Siddhartha de Hermann Hesse que captura esto de forma bellísima. Hay en tu interior una quietud y un santuario al que puedes retirarte en cualquier momento para ser tú mismo.
Precioso. Y cuando descubres que ese núcleo silencioso es la fábrica misma de la magia, te cambia el paso por completo. Te das cuenta de que no hay que buscar milagros fuera, porque la fuente de todo ya reside dentro. A nivel puramente analítico, el gran triunfo de tus zonas mágicas es precisamente haber trazado un puente lógico y comprensible entre dos mundos que a menudo se miran con recelo, la psicología práctica y el misticismo. Claro, los une de forma magistral. El autor coge de la mano a quien tal vez solo buscaba mejorar su autoestima y lo lleva a comprender que afinar la percepción altera de manera tangible la realidad física. Y para cerrar nuestra exploración, hay un último concepto mencionado muy al final de las fuentes, que me parece el argumento definitivo: el jaque mate a nuestro propio escepticismo. Uy, eso suena a un buen final. ¿A qué concepto te refieres? A la asombrosa capacidad de creación del mundo de los sueños. Ah, fíjate. Pensemos fríamente en la mecánica de lo que hacemos cada noche. Al dormir, la conciencia humana corta por completo su conexión con el mundo físico, material y medible. Quedamos aislados en la oscuridad. Y en ese inmenso vacío, nuestra mente es capaz de crear de la más absoluta nada un mundo entero. Y experimentamos emociones reales. Construimos escenarios tridimensionales masivos. Habitamos universos sólidos y completamente reales para nuestra percepción durante horas. Y todo ello está fabricado única y exclusivamente con la materia invisible del pensamiento. Es alucinante si lo piensas. Y aquí viene la reflexión provocadora final. Si la mente humana ya tiene el innegable poder comprobado cada noche de fabricar universos enteros mientras dormimos, desafiando todas las leyes de la física, ¿qué realidades milagrosas seríamos verdaderamente capaces de materializar durante el día, si tan solo aprendiéramos a usar esa misma maquinaria creadora estando despiertos? Fíjate que es una pregunta para darle muchas vueltas. Si por la noche ya operamos como arquitectos de universos enteros sin el menor esfuerzo, despertar y reclamar ese mismo poder a plena luz del sol no parece una fantasía ingenua, sino el siguiente paso lógico de nuestra evolución. Exacto. Con este pensamiento tan expansivo ponemos punto final a nuestro análisis de hoy. Invitamos a cada persona que nos acompaña a observar su día a día desde esa quietud interior, a cuestionar esas grandes mentiras que nos mantienen pequeños y explorar, en el silencio de su propia conciencia, las inmensas zonas mágicas que aguardan a ser descubiertas. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.